Continuamos en No hay derecho. El bloque cultural. En No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. También la entrevista anterior tenía que ver, por cierto, con la cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra maravillosa diversidad que tiene que ser puesta en relieve para en nuestras diferencias entendernos como peruanos, mirarnos de una manera distinta y auspiciar una democracia pues más inclusiva, más comprensiva. Termina siendo realmente absurdo, por decirlo de manera amable, que en un país como el nuestro haya los índices de discriminación y exclusión que hay, cuando justamente ahí radica en nuestra sustancia, en nuestra diversidad, nuestras verdaderas posibilidades. Y hay que ir a visitar Cantagallo, hay que ir los sábados y domingos, y hay que ir a esta feria que comienza mañana, termina el 1 de diciembre, va a ser aquí nomás, en el Parque Kennedy, en el stand 55, van a estar nuestros hermanos y hermanas chipíos que me han regalado esta maravilla, miren ustedes. Esa es el beneficio que tengo yo por simplemente dar la posibilidad de que puedan contarnos de su arte. Y ahora vamos a hablar en este espacio, que es un espacio cultural, un espacio, digamos, donde promovemos la cultura de una manera comprensiva, hablar sobre temas de lo más pertinentes, de lo más necesario, de lo más urgentes. Si es que no hemos terminado de convencernos en el país de que la lucha contra la desigualdad tiene que verse desde una mirada distinta y no nos convencemos de lo que pasa en el Perú y más allá de los esfuerzos, esto no ha sido del todo resuelto, miremos lo que está pasando en otros países. Chile es el país, digamos, donde uno podría decir se auspició de manera firme la institucionalidad, la economía fue resguardada más allá de quien llegara al gobierno y tuviera o predicara la ideología de las ideas que, digamos, eran claramente diferenciadas. Pero sin embargo, las últimas protestas dan cuenta de un asunto que en los últimos 30 años no se ha podido resolver. Los niveles y las brechas de desigualdad en Chile son de tal magnitud que no admiten una justificación. Es decir, ¿cómo puede ser posible que la Estrella del Sur no haya podido siquiera achicar esas diferencias? Y en el Perú estamos pasando por algo similar, hemos hecho el esfuerzo necesario, hemos comprendido en serio el problema o no. Y para eso lo que corresponde es hablar con quienes estudian estos temas. Y por eso es que yo quiero recomendar este libro, esta publicación que ha hecho el Instituto de Estudios Peruanos, nuestros amigos del IEP, a quienes saludo por estar siempre atentos a estos temas, y que tiene que ver con la desigualdad y la pobreza en un contexto de crecimiento económico. Y ya por las personas que, digamos, reflexionan en este libro es interesante. Está Úrsula Aldana, Jonathan Clausen, Ángelo Kosubo, Carolina Trivelli, Carlos Urrutia y Joana Yancari, que ha venido y ha tenido la gentileza de venir esta mañana a conversar con nosotros. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludar. Buenos días. Gracias por venir a conversar con muchas gracias nosotros. por invitarnos. Sí. Ahora, conversamos con Joana antes de salir al aire y decíamos, claro, a veces es un poco difícil hablar de temas de economía, no hay muchos espacios donde hablar desde esa perspectiva. Claro. Pero este libro incorpora elementos centrales de la economía, por supuesto, sí, claro, pero nos plantea reflexiones sobre cómo somos como país, sobre nuestras relaciones mismas, cómo se desarrollan, construyen las políticas públicas. Exactamente. Y desde esa perspectiva es que quiero iniciar la conversación. Porque una afirmación central que se hace, y creo que ya es a estas alturas indiscutible, es que después del consenso de Washington se generaron ciertos, digamos, hitos inamovibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, el PBI, la estabilidad económica y todo. Pero el tema de la redistribución, la lucha contra la desigualdad, es que ha sufrido o ha padecido de matices o ha tenido intensidades distintas en nuestros países. Sí. ¿Cuál es la relación, digamos, hoy del crecimiento económico tan auspiciado, no tan auspicioso en los últimos tiempos como hace unos años, y la desigualdad? ¿Hemos realmente contribuido de manera significativa en armonizar esos dos elementos? Bueno, muchas gracias. De verdad, la pregunta es muy interesante. En el libro tratamos efectivamente de responder con tres miradas diferentes esa pregunta de manera general, ¿no? El libro reconoce lo que todo el mundo reconoce, ¿no? Que hay un efecto directo entre crecimiento y disminución de pobreza. Eso es innegable. Las últimas estadísticas nos han dicho que ha venido reduciendo la pobreza y ha coincidido justamente con los ciclos de crecimiento económico, ¿no? Pero efectivamente el tema de desigualdad es mucho más profundo que solamente reducción de pobreza, ¿no? Y el crecimiento pues se transmite
transmite a través de dos mecanismos, digamos, el bienestar en la gente, ¿no? Ajá. Uno sería a través de los ingresos, ¿no? Y otro sería a través de políticas que da el Estado para justamente atender a la población pobre, ¿no? Ya. Y lo que hemos estado viendo pues en los últimos años es que ha habido un efecto positivo de aumento de los ingresos, sobre todo en zonas urbanas, característico de crecimiento, ¿no? Y un aumento de políticas públicas dirigidas a poblaciones pobres, ¿no? Tenemos el programa Juntos, que justamente se diseñó en el año 2005, luego más recientemente Pensión 65 y mucho más recientemente pues la creación del MIDIS, ¿no? Que es un ministerio específicamente para atender a población pobre, digamos, ¿no? Pero el tema principal, digamos, es efectivamente estamos haciendo o teniendo efectos sobre disminuir la desigualdad en nuestro país, ¿no? Ajá. Y eso es lo que tratamos de responder en el libro. De acuerdo, y vamos a entrar en eso un ratito, pero antes de eso quería quedarme todavía en esta parte introductoria de las maneras como hemos venido afrontando el problema de la inequidad o la desigualdad desde las políticas públicas, ¿no? Sí es que hay que buscar combinar, y eso es lo que se ha tratado de hacer en los últimos años, el asunto de caracterizar el problema de la pobreza desde un problema de ingresos, es decir, la gente no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Y por otro lado, aquellos que no lo tienen, darles políticas focalizadas para que se nivele un poco el piso, ¿no es cierto? ¿Por qué, digamos, se ha, diría yo, como focalizado y enfatizado más el tema monetario que el trabajo de ejercicio de derechos y de buenos servicios? Porque si uno ve y dice, ¿no es cierto?, para hacer o estar en extrema pobreza tienes que tener un ingreso o tienes un ingreso menor a... ¿Cuánto es ahora? La línea de pobreza está en 10 soles en Lima y hay diferentes líneas de pobreza para el resto del país. Ya, digamos, o sea, digamos, diarios, estás hablando, ¿no?, de unos 300 soles por mes. Sí, más o menos. Sí. Pero entonces, si tu perspectiva y tu entrada es centralmente monetaria, se han desarrollado programas de incentivo directo, donde como Juntos se le da plata. Si tú tienes 300 soles de ingreso y te dan 100 más, entonces en la práctica, digamos, en el cuadro estadístico ya saliste de la pobreza. Por supuesto. ¿Pero eso te saca de la pobreza realmente? Claro, es una solución. Si uno lo quiere ver, ¿qué queremos construir? Es una solución de corto plazo, que no es mala, no es una mala solución. Claro, no es una crítica a que eso no sirva, así es, sino que si eso no es suficiente y nos ayuda realmente o no a salir de la pobreza. Así es, exactamente, ¿no? Lo que debería de haber, y que es también lo que se menciona en el libro, es políticas, digamos, adicionales, ¿no?, que combinadas faciliten o mejor dicho, mejoren el bienestar de la población, ¿no? Y que están relacionadas con las cosas que tú mencionas, ¿no? Salud, educación, acceso a la vivienda, ¿no? Esas otras políticas que se pueden ir complementando, ¿no? Y justamente en el estudio que hicimos Jonathan, Clausen, Angelo Kosubo y yo, hacemos un análisis más relacionado con estas desigualdades que pueden existir dentro de un grupo, ¿no?, y qué características puede tener, ¿no? Nos centramos justo en los adultos mayores porque es un grupo que casi nadie analiza, ¿no? Sí, pues. Y además es un grupo altamente vulnerable porque los adultos mayores, como todos sabemos, ya no tienen el acceso a trabajo, digamos, como cualquier persona en edad promedio, en edad de trabajar, ya comienzan a padecer enfermedades crónicas que vienen producto de la edad, ¿no? También tienen acceso o tienen poco acceso, digamos, a actividades educativas o recreacionales, ¿no? Porque el Estado no se preocupa de esas cosas, ¿no? Entonces, en este estudio tratamos justamente de analizar esos factores, esos otros factores que no se miden por lo monetario, que es lo que tú estás diciendo. Exactamente, ¿no es cierto? Porque efectivamente eso tiene que ver con el acceso y el ejercicio de otro tipo de derechos que el Estado no puede desestimar o a los que no puede claudicar, digamos, ¿no es cierto? Y fue preocupante encontrar... ¿Qué cosa es lo que hay ahí? Cuando uno mira con lupa, digamos, eso. Sí, fue preocupante encontrar en este grupo específico
que desde el 2005 al 2015 han ido subiendo algunos indicadores relacionados, por ejemplo, a poco acceso a salud, o sea, ha bajado, mejor dicho, el acceso a salud, ha bajado el acceso a, digamos, a vivienda, a ese acceso, inclusive el acceso a pensiones, a pesar de que tenemos pensión 65, tampoco no ha habido un crecimiento significativo entre el 2005 y 2015. Ahora, ¿no? ¿pero qué explica que, lejos de más bien el Estado interesarse en tratar de mitigar o administrar de mejor manera esa relación con estas personas, haya empeorado su situación? Porque han habido más ingresos, hay más programas, sí, claro, para ese sector. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Básicamente tiene que ver con, por ejemplo, políticas relacionadas a salud en los que se incentive el incremento de doctores geriatras, por ejemplo, especializados, claro, en ese grupo específico, ¿no? Que sucede también con los relacionados a los niños, ¿no? Los pediatras, también está sucediendo un efecto similar, ¿no? Qué curioso, o sea, los sectores que deberíamos atender con mayor, claro, empeño y ojalá eficiencia, son los menos atendidos. Sí, pero porque justamente no ha habido tantas contrataciones especializadas, sí, pues, respecto a ese grupo, a pesar de que sí ha habido esfuerzos desde el Estado, todavía no ha sido suficiente. Ajá. Y además recuerda que en los últimos años, como está sucediendo en todo el mundo, nuestra población está envejeciendo, sí, pues, ¿no? Entonces, cada vez vamos a ser, mejor dicho, más adultos mayores en el país, ¿no? Entonces, si el Estado no hace una política adecuada, digamos, dirigida a esa población, no solamente va a generar más situación de desigualdad, digamos, entre los grupos poblacionales, digamos, si es que comparamos jóvenes con adultos y adultos mayores, sino también dentro del grupo de adultos mayores, ¿no? Sí. Porque ya también encontramos otra cosa que nos preocupó mucho, que es que desde el momento que comenzamos el análisis encontramos que hay diferencias entre los adultos mayores que son de características originarias, ¿no? Es decir, aquellos que hablan una lengua materna indígena o nativo amazónica y que se autorreconocen como indígenas o nativos amazónicos, ¿no? Ellos están en peor situación, claro, que los adultos mayores que no son, digamos, originarios. No, y la diferencia es, para no salirnos del tema de la salud, por ejemplo, que el Estado no desarrolla políticas preventivas justamente para evitar ya en una edad mayor no estar frente a problemas crónicos. Claro. Porque cuando ya estás frente a adultos mayores con esas enfermedades, lo que necesitas es una atención especializada. Así es. Y eso es lo que falta, porque toda la gente cree que lo mejor para el país es que todos tengan un hospital cerca, cuando en realidad lo que deberíamos es fortalecer la parte preventiva para que el acceso al hospital sea, digamos, para cuestiones mucho más especializadas que requieren, pues, los adultos mayores, ¿no? Sí, correcto, exactamente, completamente de acuerdo, pero además, si jalamos luego el mecanismo hacia lo monetario, o sea, volvamos desde lo no monetario, digamos, de la relación con el bienestar hacia lo monetario, una enfermedad crónica, ¿qué significa para una persona? Significa un gasto constante a lo largo de su vida, ¿no? Mensualmente tiene que invertir en medicina especializada, que es costosa y muchas veces que en los hospitales puede encontrarse o no puede encontrarse, ¿no? Y eso también va a afectar, digamos, sus ingresos mensuales, ¿no? Para ya jalándolo desde lo, digamos, no monetario hacia lo monetario, finalmente lo que tendríamos es una situación, a pesar de que tenga los ingresos adecuados, digamos, inclusive podríamos hablar de una persona que tiene ingresos decentes, ¿no? Sí. Que no está en situación de pobreza según la medida monetaria, pero que podría haber afectadas, digamos, otros aspectos de su vida debido a ese gasto, digamos, que tiene que hacer, ¿no? No, y por eso es que sí es fundamental en un escenario de esa naturaleza, y por eso es que efectivamente no es que haya una crítica a que los programas se desarrollen para, digamos, aliviar desde la perspectiva monetaria el problema de la gente, sino que eso tiene que estar acompañado de otro tipo de políticas, efectivamente, porque claro, estos ingresos o esto que el Estado da de manera condicionada por el programa Juntos, lo que da cuenta es que, digamos, a cambio de lo que el Estado te da, tú tienes que contraprestar con educación y salud, es decir, garantizar de que tu hijo va a ir al colegio y que va a ir a sus controles de salud. Pero resulta que si no le das una buena oferta en los colegios y si el lugar de salud donde tiene que ir no tiene las condiciones,
Entonces no tiene ningún Así sentido, es. ¿no? No, y justamente esa discusión de la que estás mencionando la hace Carolina Trivelli y Carlos Urrutia en su artículo, ¿no? Además, Carolina Trivelli tiene la condición, además de haber sido la ministra de ese sector, ¿no es cierto?, en el impulso del MIDIS, ¿no? Claro, ella reflexiona sobre eso y hace mucho hincapié en la necesidad justamente de complementar estas políticas digamos, de corto plazo de superación de la pobreza, que son de transferencia monetaria, o repensarlas para que pasen a un segundo nivel, que es que comiencen a generar políticas donde la gente comience a generar sus propios ingresos, ¿no? Ajá. Y pueda tener una salida de la pobreza, digamos, permanente, ¿no? Que es lo que uno quisiera, pero, ¿no? Junto con, digamos, la constatación de una investigación tan seria como la que han hecho, pero la puesta en práctica para realmente consensuar una política de lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, apelo, digamos, a la otra condición que tú has tenido también, que has participado, no sé si participas hasta ahora, a la mesa de lucha contra la mesa de concentración de lucha contra la pobreza. Sí. Porque ese es, digamos, el esfuerzo de mirar con otros ojos la lucha contra la pobreza. Y desde la sociedad civil. Y de la sociedad civil, a eso me refiero también. Sí. Entonces, ¿y eso cuánto le ha inyectado a la mirada, digamos, en relación Estado con la gente de la lucha contra la pobreza? Mira, ha sido bien interesante porque lo que se trata dentro de la mesa de concertación es tratar de influenciar en algunas políticas que tengan efectos positivos sobre la población en estado de vulnerabilidad, ¿no? Recientemente lo último que se ha estado viendo ha estado relacionado más con el tema de ley de tierras, ¿no? Que afecta directamente a poblaciones nativo-amazónicas, a las comunidades campesinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, digamos, históricamente son poblaciones que viven en zonas rurales y que viven en condición de pobreza en su mayoría, ¿no? Y ha sido un ejercicio bien interesante porque la mesa de concertación lo que trata es justamente de poner, digamos, algunos puntos de atención en la política pública a esta población específica. Lamentablemente nuestras políticas públicas siempre se olvidan de la zona rural, ¿no? Sí, pues. Siempre se olvidan de los pobres, ¿no? Inclusive ahora en la discusión de temas tan importantes y relacionados con economía como la política nacional de inclusión financiera que se está discutiendo ahorita en estos meses, ¿no? También hay que estar continuamente haciendo hincapié en la necesidad de tener políticas específicas para población de bajos ingresos, poblaciones, cómo entrar a las zonas rurales donde efectivamente no es posible encontrar instituciones financieras, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Por eso en ese sentido, la perspectiva esta que tú, disculpa que te interrumpa, porque creo que tiene que ver con lo que previamente nos contabas, el tema de la tierra, el tema de la titulación es fundamental. Sí, claro. Porque, digamos, además viene, digamos, de el uso y cuidado ancestral de las tierras de las comunidades, que al no ser tituladas a favor de las comunidades, después son cedidas en uso a grandes empresarios en concesión, y finalmente ellos destrozan la Amazonía, se llevan, digamos, todo lo que pueden, y a ellos no les queda nada para mejorar sus condiciones. Claro, además estás vulnerando otro tipo de derechos, digamos, relacionándolo con tu entrevista anterior, ¿no? Sí. Que tienen que ver más también con la cultura de la población, bueno, ¿no? la consulta manejo previa, ¿no? la mirada intercultural, Sí. en fin, ¿no? Otros aspectos que dejamos de lado a veces en la política, ¿no? Ahora, si yo tengo lamentablemente que terminar recomendando, por supuesto, el libro, al final lo voy a hacer, pero ¿cómo ves, por ejemplo, a alguien que trabaja estos temas, lo que pasa en países como Chile, ¿no? Que ha sido un espejismo también, ¿no? En el sentido de que, claro, tú dices, ahí se han producido cosas importantes, pero no han resuelto este problema. Sí, mira, es bien interesante porque Chile también tiene bajísimos niveles de pobreza, ¿no? Sí, o sea, sí, menos sí. del 5% de población pobre inclusive, ¿no? Es muy interesante lo que ha pasado, interesante de la manera negativa, ¿no? Sí, Por sí, supuesto, ¿no? Y justamente refleja esto, ¿no? El crecimiento no es suficiente para generar bienestar en la población, ¿no? En el IEP justamente durante muchos años hemos tratado de responder los grandes problemas que tiene el país, ¿no? Y uno de ellos, y por los cuales también salió este libro, ha sido qué es lo que está pasando con la desigualdad, ¿no? Nos jactamos de crecer, pero efectivamente la desigualdad podría, digamos, era una hipótesis, no estarse viendo afectada, digamos, o disminuida, ¿no?
Y en nuestros resultados en el libro encontramos algunos visos de que efectivamente está sucediendo eso, ¿no? Sí, pues. Que hay algunos efectos y seguramente eso es lo que se ve cuando la gente dice no hay chorreo. ¿Te acuerdas que era la frase Toledo. tan común, no hay chorreo? Es esa sensación, digamos, de que no me está llegando estos efectos del crecimiento, ¿no? Sí, y eso es lo que genera después el disconfort, esto que está de lo que ha pasado en Chile, ¿no? Esta visibilización de que no me llega lo que me corresponde, porque efectivamente en la Constitución política todos somos iguales No, pero y además todos podemos tiene que ver, yo creo, acceder a- con una reclamación que se sostiene en el reconocimiento de la gente de sus propios derechos. Es un reclamo, digamos, en Chile lo que se dice es no son 30 centavos, sino son 30 años, ¿no? O sea, no es nuestro pleito solamente por el metro, sino que los últimos 30 años, independientemente al color de quien ha gobernado, nos han dicho que el país está mejor, pero nosotros seguimos en una situación, ¿no es cierto?, que no ha cambiado. Y eso creo que es un poco lo que hay que ver acá también, Sí, claro. ¿no? O sea, digamos, acá es lo que en ese contraste uno ve pues las diferencias, gente con mucha riqueza y gente, digamos, sin acceso a cuestiones básicas. Y por eso es fundamental revisar eso. Pero para terminar ibas a decir algo. Sí, justo lo importante no solamente es la diferencia vertical, digamos, Ajá. entre los que tienen más y los que tienen menos, Sí. ¿no? Sino también las diferencias que hay dentro de cada grupo, ¿no? Y por Ajá. eso en el análisis que hicimos con los adultos mayores tratamos de ver las diferencias dentro del grupo. propio grupo, sí. Porque finalmente lo importante o lo que deberíamos aspirar es justamente a que no encontremos diferencias entre nosotros, ¿no? Que la pregunta ¿quién está mejor? Sea como ¿de qué me estás hablando? ¿no? Sí, Entonces, claro, ¿no? claro, es verdad. Y eso tiene que ver con el acceso y el ejercicio de derechos pues que la Constitución en nuestro país en eso abunda, garantizan o deberían garantizar. Joana, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros, felicitaciones por el trabajo, esta es la publicación, es una producción del IEP, Instituto de Estudios Peruanos, Desigualdad y Pobreza en un contexto de crecimiento económico, de lo más pertinente en un escenario como ese. Además, la otra cosa que hay que hacer es, hay que discutir las cosas de manera informada, porque a veces el panfleto no ayuda a la discusión seria sobre estos temas también, ¿no? Hay mucha gente muy bien intencionada que lucha contra el modelo, que le parece que todo debe cambiar, pero digamos, hay que discutirlo desde el dato. Antes de irme, quisiera invitarlos igual a la Feria del Libro Ricardo Palma en el Parque Kennedy. Justamente estamos en el stand 40 y pueden encontrar el libro. Y van a encontrar seguramente otras publicaciones también que estamos promocionando, que hemos sacado recientemente, relacionadas a educación. Sí, muchas. Aquí las comentamos Sí. con mucho interés además. Yo recomiendo efectivamente el stand. ¿En qué stand están? 40. 40 en la Feria del Libro, el IEP siempre con publicaciones de lo más importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. A Joana y a Cari por haber venido a conversar con nosotros. Voy a ir a una pausa, de un instante estamos aquí en No Hay Derecho. Ya regresamos. En No hay derecho.